Términos académicos. Una de las ventajas que proporciona el uso de la inteligencia artificial unida al manejo de grandes bases de datos y haciendo uso de los algoritmos apropiados es precisamente la remodelación del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, vamos a ver la forma de diseñar un entrenamiento gerencial a través del cual podemos poner en marcha un ejercicio en donde se tomen decisiones y se puedan conocer los resultados de manera inmediata. Y todo esto en un ambiente empresarial competitivo lo más parecido a la realidad. Es decir, un producto en una industria con muchos competidores y un ambiente macroeconómico que va a ejercer su influencia en los resultados obtenidos. Todo esto lo estamos viviendo precisamente en el caso interactivo. Y uno de los aspectos más desafiantes en este entrenamiento gerencial es la estimación del mercado potencial, teniendo en cuenta no solo las decisiones sobre las variables internas de la empresa, sino además las posibles acciones de la competencia y los efectos del ambiente económico externo. Vamos a presentar a continuación un ejercicio sobre el cálculo del mercado potencial y luego un análisis del riesgo empresarial asociado con el desempeño de la empresa en el mundo competitivo de hoy. Pensar estratégicamente es establecer el camino para lograr los objetivos en el tiempo programado, pero a veces nos desviamos en la ruta y aparece la brecha estratégica, es decir, la diferencia entre lo que deseamos y lo que logramos. Por esta razón, debemos diseñar el camino utilizando las mejores herramientas para minimizar esa brecha estratégica. Una de esas herramientas es la estimación del mercado potencial, para lo cual presentamos el siguiente análisis. Esta hoja de cálculo nos permite estimar el mercado potencial de la empresa para el siguiente trimestre. El punto de partida, el mercado potencial en el trimestre actual, que es un dato que nos lo da el reporte financiero. Ahora vamos a ver cuál es la influencia de las variables incontrolables en nuestro mercado potencial, comenzando por las condiciones económicas generales de la industria. Este es un pronóstico que también nos lo da el reporte financiero y vamos a suponer que nos está diciendo que para el próximo trimestre va a haber una caída de menos 5,94% de las condiciones económicas generales de la industria y que al multiplicarlo por el factor de proporcionalidad entre esa variable de las condiciones económicas y la demanda del producto es 1,4. Esto también viene dado por el reporte financiero. Entonces el efecto sobre nuestro mercado potencial será simplemente multiplicar ese pronóstico de las condiciones económicas por el factor y el efecto será que nuestro mercado potencial va a disminuir en menos 8,3%. Ah, Otra de las variables incontrolables es el índice estacional. ¿Cuánto varía la demanda debido a las características del producto? Vamos a suponer que se espera un fuerte incremento de la demanda debido a la estacionalidad y ese fuerte incremento es de 21% multiplicado por el factor. Aquí tenemos el efecto sobre nuestro mercado potencial. Ahora vamos a otra variable incontrolable que es el precio de la competencia. Nosotros no podemos saber cuánto va a ser en promedio la variación del precio de la competencia, pero lo podemos estimar, podemos hacer un supuesto. Y si nosotros esperamos que debido a que las condiciones económicas no van a ser muy buenas, a lo mejor la competencia pues va a hacer una pequeña disminución del precio del 2%, con lo cual introduciríamos aquí
menos 2% del precio, y eso va a hacer que el efecto en nuestro mercado potencial sea negativo del 5%. ¿Por qué? Porque cuando la competencia en promedio disminuye su precio en 2%, la demanda se supone que va a crecer para ellos, pero va a disminuir para nosotros. Vamos a suponer que lo que la competencia va a hacer en su presupuesto de publicidad es que lo va a aumentar, digamos, en un 3%, ponemos positivo, y eso tiene un efecto negativo en nuestro mercado potencial, porque si la competencia aumenta la publicidad, se supone que va a aumentar su demanda, pero va a disminuir la nuestra. El efecto neto causado por las variables incontrolables sobre nuestro mercado potencial sería 7,1%, que es simplemente la suma algebraica de estos efectos parciales. ¿Cuáles son ahora las variables controlables? Aquellas en las cuales nosotros sí tenemos poder de decisión, por ejemplo, nuestro precio. Si a nosotros sabemos que las condiciones económicas no van a ser buenas, entonces a lo mejor vamos a querer pues, disminuir un poco el precio. Y decimos eso, disminución del precio, digamos que es a un 1% apenas. Eso va a hacer que nuestro mercado potencial aumente en un 5%. Que nosotros vamos a aumentar nuestra publicidad, digamos, en un 1,5%, y ahí tendríamos entonces el efecto en nuestro mercado potencial. ¿Cuál sería el efecto neto en el mercado potencial nuestro? Pues sería la suma de los efectos por las variables incontrolables más los efectos por las variables controlables. Quiere decir que se pudiéramos esperar que si se dan todos estos supuestos, que son pronósticos y estimaciones, si eso se da, nuestro mercado potencial tendería a incrementarse en un 12,6%, que aplicado al mercado potencial que tenemos en este momento de 116.755 unidades, pues va a ser para el próximo trimestre en 131.450. ¿Para qué nos sirve todo este trabajo de la estimación? Porque si nosotros esperamos vender 131.000 unidades, tenemos que tener suficiente materia prima, tenemos que tener suficiente capacidad de planta, tenemos que analizar nuestro flujo de caja porque vamos a gastar más o menos en publicidad, y vamos a tener entonces un incremento en las ventas. Así que de este mercado potencial se derivan una serie de decisiones que tienen que ver con las otras variables de las áreas funcionales nuestras. Una forma de analizar el riesgo empresarial puede ser a través de la construcción de un índice que incluya algunos índices financieros. Por ejemplo, se puede tomar en cuenta la razón corriente, que es justamente la relación que existe entre el activo circulante y el pasivo circulante para saber si la empresa puede cumplir con sus obligaciones de corto plazo. También se puede incluir el índice de liquidez, que incluye el activo circulante menos los inventarios sobre el pasivo circulante. Esto es una medida más estricta de la capacidad financiera en el corto plazo de la empresa. Y luego podemos incluir también la razón de apalancamiento, que es en qué medida los activos de la empresa son financiados a través de la deuda externa. Muy bien, con esos tres índices podemos construir un índice de riesgo, haciendo la estructura matemática adecuada y convirtiéndolo en un valor abstracto, en un valor que nos indique al verlo y comparado con una referencia, con un estándar, si la empresa tiene un riesgo normal, un riesgo alto o un riesgo bajo. Entonces, por ejemplo, un buen estándar es considerar
que la razón corriente es igual a 2, es decir, que el activo circulante es 2 veces el pasivo circulante. Esto demuestra que la empresa no debería tener problemas para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. El otro indicador, un valor aceptable, es igual a 1. Es decir, el activo circulante menos los inventarios, que pudiera hacer que no se pudieran convertir en efectivo en el corto plazo, quedando solamente el banco, el efectivo en banco, más las cuentas por cobrar, sobre el pasivo circulante. Esto es una medida más estricta. Entonces, si ese valor es igual a 1, se puede considerar que la empresa, pues, efectivamente, no debería tener mayores problemas para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Y el tercer índice, que es el de apalancamiento, se considera en términos usuales que ese apalancamiento, esa deuda externa puede ser hasta un 60% del total de los activos. De esa forma, los compromisos en intereses y las cuotas de la deuda, pues, estarían primero totalmente respaldados por el valor de los activos y segundo, que la empresa pudiera cumplir con esos compromisos financieros. Muy bien, dado esos tres valores, una razón corriente igual a 2, una razón de liquidez igual a 1 y una razón de apalancamiento igual al 60%, con la estructura matemática adecuada, nosotros pudiéramos construir ese índice de manera de que esos tres valores darían un monto de 200, un valor de 200 puntos. No tiene un valor específico, ¿ok? No tiene una unidad de medida específica, sino en puntos. De manera que sin problemas, cuando yo haga el cálculo y vea que la empresa tiene un valor de 200 como lo que muestra el riesgo estándar, significa que la empresa está bien. Ahora vamos a considerar algunas comparaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la empresa en los actuales momentos, la que estamos analizando, tiene una razón corriente de 1,54, es decir, por debajo del estándar que estamos considerando, que es 2. Tiene una razón de liquidez de 0,31. Ya esto nos está indicando algún tipo de situación crítica al compararlo con el valor de 1, que es el valor estándar. Y luego, el apalancamiento de la empresa en los actuales momentos es, supóngase que es 66%, el cual es un poco más alto de 60 considerado como el estándar. Muy bien, cuando vamos al gráfico del índice de riesgo, vemos que el valor de referencia, que es 200, ahora está comparado con un valor de 357,5, es decir, un valor mucho más alto que el considerado como estándar o normal. Si pudiéramos considerar o tomar en cuenta que un valor del índice de riesgo por encima de 220 puede decirse que es un riesgo alto porque la combinación de los tres indicadores pues tiene fallas, al indicar, por ejemplo, que no, la empresa no tendría capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, que tiene una deuda un poco por encima de lo que es el estándar, que es del 60% con relación al total de los activos. Entonces, en ese sentido, si ese valor de riesgo está por encima en determinada proporción, que en este caso estamos considerando que es de 220 puntos, se dice la empresa tiene un riesgo alto, un riesgo de funcionamiento, riesgo de desempeño más o menos alto. Si el número índice tiene un valor entre 180 y 220, es decir, está alrededor de 200, se puede considerar que la empresa tiene un riesgo de operación normal. Y si ese valor está por debajo de 180, entonces es un riesgo bajo.
La empresa tiene un desempeño muy bien, muy tranquilo, está cumpliendo con todas sus obligaciones y por lo tanto su riesgo normal de operación es bajo. Muy bien, lo que estamos considerando en este momento para compararlo y poder determinar ese valor del índice de riesgo, que en este caso está resultando en 357,5 y es lo que estamos midiendo en la barra azul, está muy por encima del estándar y de hecho de la línea que estamos considerando como de riesgo alto, que en este caso es 220. Ahí entonces ya visualmente nosotros podemos ya decir que la empresa pues tiene efectivamente un riesgo alto. Vamos a considerar otra empresa con otros valores. Vamos a suponer que tiene una razón corriente de 7,3, muy por encima del estándar de 2 en la razón corriente, que su razón de liquidez es 2,83, que está también muy por encima de 1, y luego que su nivel de apalancamiento con deuda externa es de 65% en vez de 60%, que es lo normal. Bien, al calcular el índice, ese valor nos está dando 64,7. Ya vemos que primero está muy por debajo del valor considerado como estándar normal, que es 200 puntos, y está por debajo inclusive de 180, que es el que estamos considerando como riesgo bajo. Así que estamos fuera del rango de riesgo alto, pero estamos por debajo del considerado como riesgo bajo. Así que la empresa, que en este caso es la barra azul, en los actuales momentos, la que estamos evaluando, se puede decir que tiene un riesgo y ahora podemos calificarlo como de muy bajo. La empresa pudiera asumir algunas situaciones, pudiera tomar un poco más de deuda, pudiera hacer algo con sus activos circulantes, en fin, pudiera tomar algunas decisiones que implicaran la utilización de algunos activos o de adquirir alguna deuda y la empresa todavía tiene espacio para llegar al nivel, que en este caso es la línea verde, de como de riesgo bajo. Muy bien, consideremos otro ejemplo. Una empresa que tiene una razón corriente de 1,96, comparado con 2 está casi parejo. Después tiene una razón de liquidez de 1,15, ligeramente superior a 1, y que el grado de apalancamiento es un poco más alto que los ejemplos considerados anteriormente, pero da 67%, comparado, está un poco más alto comparado con el estándar, que es 60%. Cuando se saca el valor del índice de riesgo, entonces nos está dando, como indica la barra azul, un valor de 215,4. Ese valor de 215,4 está justamente entre el valor considerado como riesgo bajo, que es 180, y está todavía por debajo del considerado como riesgo alto, que es 220. De esta manera, con estos tres ejemplos, podemos decir, ya este valor de índice, este índice calculado de riesgo, puede ser un buen indicador de cómo es que la empresa está asumiendo en sus operaciones normales mayor o menor riesgo. Y así no solamente podemos tomar mejores decisiones, sino que podemos inclusive saber cuáles son los puntos críticos que deberíamos analizar para llevar a la empresa a través de algunos ajustes en las operaciones para ajustar, por ejemplo, la cantidad de pasivos circulantes que tenemos, la cantidad de activos circulantes, la de inventario y el grado de apalancamiento en la utilización de la deuda externa para financiar los activos fijos. Muy bien, esto ha sido un ejemplo de lo que es el análisis del riesgo empresarial.